Bienvenidos a mi canal, amigos cocineros y amigos de la parrilla, el tablón de Mitali. Y esta vez vamos a hacer algo muy grandioso para toda la familia y para varios gustos, que vamos a tener una combinación muy buena. Tendremos pollo, res y puerco, pero esta vez será en un accesorio diferente al asador, poco conocido aquí en México y bastante conocido en Europa y por allá por el Medio Oriente. ¿Listos? Comenzamos. Para esta receta requerimos salchicha, papa, cebolla y unas pequeñas tiritas bien ricas de madera porque vamos a hacer unas brochetas. Otras brochetas que vamos a hacer van a ser vegetarianas con apio, cebolla, pimiento morrón y calabaza. Esta va a ser otra brocheta diferente a la primera que vamos a hacer. Para las brochetas con salchichas requerimos las salchichas rebanadas en rebanadas gruesas, cuadritos de papa y cuadritos de cebolla. Para la parte del pollo vamos a requerir muslitos, a la cual ya se le quitó el exceso de grasa y la rabadilla, y piernitas de pollo. ¿Qué le vamos a poner? Sazonador de pollo de tu preferencia. Aquí tenemos a nuestra izquierda cirlón de puerco. Ahorita prepararemos el rub. Y a nuestra derecha tenemos cirlón de res. Eran trozos muy grandes, los corté a la mitad. También le puedes poner un sazonador de tu preferencia de res. Yo en lo particular para el pollo y la res traje sazonadores ya hechos que me gustan mucho a mí. Pero para el puerco ese sí me gusta hacerlo en lo personal y ahorita decimos cómo. Esta vez el anfitrión va a ser el fogón con un accesorio diferente. Para el sazonador de puerco vamos a tener media cucharadita de tomillo, una cucharadita de paprika, 3 cucharaditas copeteadas de azúcar morena, pimienta al gusto. Mezclamos los condimentos. Este es el único que me faltaba, la media cucharadita, una cuchara. Pimienta a tu gusto. Lo que vamos a hacer con la pimienta, con la paprika y con el tomillo, a contrarrestar un poco lo dulce. Sin embargo, todo se complementa muy bien y más cuando haces puerquito. Es un sabor muy a gusto, muy sabroso. A mí me gusta mucho con el puerquito. Esta vez trato de contrarrestar un poco lo dulce con dos condimentos nada dulces, el tomillo y la pimienta. Una vez hecho esto, lo pones en algún recipiente donde tú lo puedas utilizar como salero y se lo vas a poner al puerquito. Tenemos las chuletitas de puerco, el cirlón de puerco, le vamos a poner el sazonador que nosotros hicimos por ambos lados. Le toca el turno al cirlón. Este es el cirlón de res, también le pone su sazonador por ambos lados. Para el pollo, la piel la doblamos, la retiramos un poco y le ponemos sazonador. Recuerda que el sazonador debe de penetrar a la carne, no al pellejito o al cuerito del pollo. Así directamente la carne sí va a absorber el sabor y lo tapas. Por eso me gusta trabajar con guantes. Los guantes ayudan a que trabajen muy rápido y que no se te resbale tanto la carne. Una vez que lo pones, le das otra pasadita por arriba, una pequeña, para que tenga un poquito más de color. A la pierna el mismo procedimiento, levantamos la piel, pero a la pierna le voy a hacer un pequeño corte para que penetre un poco más la cocción. Las partes por el hueso, por un lado, por el otro, a manera que se pueda abrir un poco. Le pones sazonador y lo cubres con la piel. Recuerda, la volteas, haces un corte, otro corte y otro corte.
De paso levantas la piel, le pones sazonador, cierras. Y así cada una. Brochetas de salchicha, cebolla y papa listas. Brochetas de verdurita, calabaza, apio, cebolla y pimiento morrón listos. Ahora sí, asador, prepárate. Ok, tenemos unas brochetas, tenemos res, tenemos puerco, tenemos pollo, tenemos otras brochetas, utensilios de trabajo, soporte. Y ahora sí tenemos completo nuestro comal. Es un comal, se estila mucho ya por Europa, también por el Medio Oriente. Me gusta porque la parte central hay mucho calor en la parte de metal, y hacia afuera hay un poco más frío. Entonces vas a calentar del centro hacia afuera, es donde se concentra la mayor cantidad de calor. Previamente fue curado. El día de hoy, antes de utilizarlo, siempre lo vas a limpiar con un trapo impregnado con aceite. Siempre es lo que vas a hacer. Todo eso que ves quemado fue del curado de ayer. Recuerda, la parte central hay más calor y de adentro hacia afuera se va enfriando. Todo el calor de abajo sube, camina hacia adentro y por el medio sube. En este caso, todo el brasero tiene briquetas de carbón en su interior. Si tú quieres usarlo con menor cantidad de gente y menor cantidad de piezas, puedes utilizar solo una mitad con carbón, y recuerda, del centro hacia afuera es de más calor a menos calor. Algo interesante es que puedes utilizar pinzas, tenedores y en la parte del comal una espátula y das vuelta. Esta fue la historia de ahora bastantes tipos de cortes que vimos en un brasero
Un brasero que se estila mucho en Europa y en el Oriente Medio. Y pues bueno, no te preocupes si no tienes este tipo de accesorio. Recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Todo se puede hacer.